El lunes los argentinos nos preparamos también para conmemorar el Día de la Soberanía, ¿no? Pero ¿por qué? Esto lo decíamos con Karina recién. ¿Cuál es el motivo? Ya lo tenemos en contacto desde la localidad de Aldao al profesor Ricardo Zelaya. Hola Ricardo, siempre es un gusto, un placer tenerte allí y charlar contigo de esto tan apasionante que es la historia y nuestra historia y contarles a la comunidad, a los chicos, ¿por qué la soberanía? ¿Por qué la batalla obligado? ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido, un gusto. Hola Mario, un gusto. Y bueno, estamos compartiendo la cercanía de una efeméride muy importante que nos interpela, que es el Día de la Soberanía, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado. Ujú. Bien. Ahí, bueno, ¿por qué se da esta batalla? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran las fuerzas beligerantes en ese momento? Tenemos que ubicarlo en un contexto en el cual lo que hoy es Argentina estaba todavía en construcción, estaba por un lado las provincias, estaba el gobernador de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas, que en aquel momento tenía la representación de las provincias frente al exterior. Ujú. Había un gran debate en el tema de la navegabilidad de los ríos interiores. Bien. En aquel momento, las principales potencias, que eran Gran Bretaña y Francia, buscaban, por un lado no aceptaban la independencia argentina, por un Claro. lado, no la Ujú. reconocían, y por el otro lado tenían una flota mercante de cerca de 90 buques, acompañada con 20 buques de guerra, o sea, no es un número muy interesante, con la mayor tecnología de la época, Claro. en la cual respetaban, digamos, la soberanía, no respetaban en aquel momento digamos, los ríos interiores y buscaban navegar. Y bueno, acá viene la cuestión de la posición de Rosas, que su intransigencia, y van a ocurrir varios enfrentamientos. Vuelta de Obligado va a ser la primera de varios enfrentamientos. Posteriormente va a haber en Tonerero, incluso en San Lorenzo, y después al año siguiente, en el 4 de junio, en Punta Quebracho. ¿Qué sucede aquel 20 de noviembre? Bueno, Rosas va a organizar un ejército comandado por Lucio Mansilla. También van a tener mucha participación Torne, Santa Coloma, y ante un rival desigual, se va a buscar una estrategia del conocimiento del lugar. En el caso de Vuelta de Obligado, queda al norte de San Pedro, a 20 Ujú. kilómetros de San Pedro. Hay un sector donde el río Paraná es más angosto y a su vez la barranca es muy baja, Claro. que permite, digamos, tener una cuestión directa con la costa. Y lo que se va, utilizando un poco el ingenio criollo, se va a buscar encadenar, o sea, encadenar el río Paraná, poner varios lanchones en las cadenas para poder, en este caso, cerrar el paso de esta flota y apuntar, o sea, apuntar las artillerías desde la ribera. Ujú. Bueno, esta estrategia va a ser muy importante. Tengamos en cuenta que las tropas de Mansilla van a llegar a tener 2.000 voluntarios, se va a armar un ejército muy interesante, pero hay que reconocer que había una gran desigualdad tecnológica a nivel de los buques de guerra anglo-francés. Según estimaciones, va a ser intenso el combate en la batalla. Se habla de más de 400 muertos del bando criollo, el bando nuestro, y se habla de acerca de aproximadamente 40 bajas de la flota extranjera. Ahora bien, Vuelta de Obligado en sí va a durar más de 7 horas, fue muy intensa la batalla, Claro. pero va a ser una derrota, va a ser una victoria pírrica para la Ujú. flota anglo-francesa en cierta medida. Van a romper las cadenas, van a poder seguir navegando, pero los daños que tuvo esa flota, ellos van a llegar hasta la provincia de Corrientes, no le va a ir muy bien en toda la cuestión de expedición mercantil, y luego al regreso en Punta Quebracho, acá cerca,
en la actual localidad de Puerto General San Martín, también utilizando en este caso otra angostura y Otra, también la barranca alta en este caso, se le va a dar una victoria. claro, Ambos combates, ambas batallas están relacionadas y va a ser muy importante, porque no hay Punta Quebracho con vuelta de obligado. claro. Y no hay tampoco independencia argentina sin Exacto. vuelta de obligado. Totalmente. Fíjate lo importantísimo que es esto, por eso decimos es un día histórico en la patria, ¿no? Hablar de la soberanía, Ricardo, nada más y nada menos. No puede haber soberanía si no hay independencia. Es una efeméride que nos interpela cada año Sí, en el sentido de qué rumbo queremos. En la actualidad, las dominaciones entre naciones no se afecta tanto la soberanía política, sino que se afecta más la soberanía económica. claro, Y bueno, la pregunta es, ¿somos realmente un país soberano? soberano. Eh, no, todavía creo que es una cuestión en construcción. Claro. Ese mismo río Paraná Ujú. está todavía en pugna, está en debate. También la cuestión de nuestros recursos naturales, eh, también el tema de la presencia del Estado, las prioridades que haya. Creo que es una fecha que sirve para poder reflexionar mucho, Claro. porque, repito, sin soberanía, tener la posibilidad Sí, de gobernarnos por nosotros mismos es muy difícil la independencia. Incluso el propio San Martín, cuando se enteran de los hechos de Vuelta de Obligado y Punta Quebracho, claro. le va a Ofrece. obsequiar a Juan Manuel de Rosas su sable que acompañó la campaña libertadora. Y otro tema, luego de todas estas batallas, combates en el río Paraná, Gran Bretaña y Francia van a reconocer independencia argentina. Mira, O sea que, a ver, una independencia no es solamente importantísimo. una declaración, sino que se tiene que construir día a día y todavía debe ser construida. Totalmente. Ricardo, agradecerte por este tiempo, ¿eh? Siempre te haces unos minutitos para charlar con nosotros. Bien clarito como siempre y es un honor escucharte. Gracias, Ricardo. Al contrario, muchas gracias y también tener presente que estamos rodeados de una zona, de una región con mucha historia que nos sigue Claro. interpelando. Exactamente. Gracias, Ricardo. Muy amable, haciendo una reflexión ya por el Día de la Soberanía y como decía el profesor Ricardo Celaya, ¿no? Mirar los puertos que están instalados, las empresas que están instaladas a la orilla de los puertos, ahí uno se da cuenta si tenemos soberanía. La mayoría de las empresas son extranjeras.